¿Sabías que Alberto Otárola tiene un pasado oscuro? Como algunos recordarán, Otárola fue ministro de Defensa de Humala en el 2012 y durante su gestión ocurrieron actos muy lamentables. El 9 de abril del 2012 hubo un atentado narcosenderista en el Braem, donde estos secuestraron a 36 trabajadores de la empresa TGP en Quepachiato de la Convención Cusco. La respuesta de Otárola y Humala fue la Operación Libertad. De acuerdo con el libro de Marcos y Fuentes, la operación consistió en mandar a policías inexpertos a tratar con los senderistas e incluso a estos se les dijo que solo estaban yendo a entrenar. Los engañaron. Además, durante la operación, 3 policías bajaron en helicóptero a la selva y en el momento de descender fueron atacados por senderistas. Uno cayó en combate y los otros 2 fueron abandonados a su suerte por el gobierno en medio de la selva. Pasaban los días y los policías y militares no lograban vencer, al contrario, iban perdiendo. Y para que los trabajadores fueran liberados, todo indica que la empresa tuvo que pagar un rescate por su secuestro. Como saldo de la operación cayeron 8 policías, se tuvieron más de 20 heridos y no cayó ningún senderista. Sin embargo, el gobierno y Otárola dijeron que la operación fue impecable. Además, 17 días después de terminada la operación, apareció con vida y herido uno de los 2 policías abandonados luego de atravesar la selva por su cuenta, y el otro fue encontrado sin vida por su padre luego de que él solo, sin apoyo del gobierno, se adentrara en la selva a buscar a su hijo. A pesar de eso, el gobierno dijo que la policía hizo una búsqueda intensa para encontrarlo. Por este escándalo y el fracaso de la operación, Otárola y el ministro del Interior tuvieron que renunciar antes de que el Congreso los censurara por incapacidad, falta de liderazgo y estrategia. Como ven, esta no es la primera vez que Otárola trata de ocultar la verdad o que demuestra su incompetencia como ministro. Por eso no sorprende su comportamiento actual. Incompetente y mentiroso antes y ahora también. Pero esto no es lo único oscuro en su pasado. Este viernes el periodista Eloy Marchán ha revelado que Otárola ha sido denunciado hasta 4 veces por sus exparejas por maltrato físico y psicológico e incluso tiene problemas respecto al pago de la pensión de alimentos de sus hijos. Para esto hay que tener en cuenta que Otárola tiene 5 hijos de 4 parejas diferentes. Pero en su declaración jurada de intereses para trabajar como ministro, él solo ha reconocido a 2, y justo uno de los que no ha declarado tiene una tía que acaba de ser contratada en el Ministerio de Trabajo como asesora por más de 15.000 soles mensuales. A esto también se le llama corrupción. Ese es Alberto Otárola, una persona claramente incompetente para su cargo, que oculta la verdad, que tiene denuncias de maltratos y que ni siquiera es capaz de reconocer a todos sus hijos en su declaración jurada. Esa es la persona que Dina Boluarte ha escogido para ser PCM. Por eso no sorprende cómo ha actuado hasta ahora en el cargo. Esto demuestra una vez más lo poco que les interesa el país a ambos, especialmente a Otárola, que aunque sea por decencia, ya debió haber renunciado hace tiempo. A esto súmenle que esta información no ha salido en ningún medio masivo, solo en independientes. La prensa masiva una vez más demuestra que está vendida a la derecha y que solo investigan y joden cuando quien tiene el poder no le gusta a sus dueños. ¿Sabías que Alberto Otárola tiene un pasado oscuro? Como algunos recordarán, Otárola fue ministro de Defensa de Humala en el 2012 y durante su gestión ocurrieron actos muy lamentables. El 9 de abril del 2012 hubo un atentado narcosenderista en el Braem, donde estos secuestraron a 36 trabajadores de la empresa TGP en Quepachiato de la Convención Cusco. La respuesta de Otárola y Humala fue la Operación Libertad. De acuerdo con el libro de Marcos y Fuentes, la operación consistió en mandar a policías inexpertos a tratar con los senderistas e incluso a estos se les dijo que solo estaban yendo a entrenar. Los engañaron. Además, durante la operación, 3 policías bajaron en helicóptero a la selva y en el momento de descender fueron atacados por senderistas. Uno cayó en combate y los otros 2 fueron abandonados a su suerte por el gobierno en medio de la selva. Pasaban los días y los policías y militares no lograban vencer, al contrario, iban perdiendo. Y para que los trabajadores fueran liberados, todo indica que la empresa tuvo que pagar un rescate por su secuestro. Como saldo de la operación cayeron 8 policías, se tuvieron más de 20 heridos y no cayó ningún senderista. Sin embargo, el gobierno y Otárola dijeron que la operación fue impecable. Además, 17 días después de terminada la operación, apareció con vida y herido uno de los 2 policías abandonados luego de atravesar la selva por su cuenta, y el otro fue encontrado sin vida por su padre luego de que él solo, sin apoyo del gobierno, se adentrara en la selva a buscar a su hijo. A pesar de eso, el gobierno dijo que la policía hizo una búsqueda intensa para encontrarlo. Por este escándalo y el fracaso de la operación, Otárola y el ministro del Interior tuvieron que renunciar antes de que el Congreso los censurara por incapacidad, falta de liderazgo y estrategia. Como ven, esta no es la primera vez que Otárola trata de ocultar la verdad o que demuestra su incompetencia como ministro. Por eso no sorprende su comportamiento actual. Incompetente y mentiroso antes y ahora también. Pero esto no es lo único oscuro en su pasado. Este viernes el periodista Eloy Marchán ha revelado que Otárola ha sido denunciado hasta 4 veces por sus exparejas por maltrato físico y psicológico e incluso tiene problemas respecto al pago de la pensión de alimentos de sus hijos. Para esto hay que tener en cuenta que Otárola tiene 5 hijos de 4 parejas diferentes.
Pero en su declaración jurada de intereses para trabajar como ministro, él solo ha reconocido a 2, y justo uno de los que no ha declarado tiene una tía que acaba de ser contratada en el Ministerio de Trabajo como asesora por más de 15.000 soles mensuales. A esto también se le llama corrupción. Ese es Alberto Otárola, una persona claramente incompetente para su cargo, que oculta la verdad, que tiene denuncias de maltratos y que ni siquiera es capaz de reconocer a todos sus hijos en su declaración jurada. Esa es la persona que Dina Boluarte ha escogido para ser PCM. Por eso no sorprende cómo ha actuado hasta ahora en el cargo. Esto demuestra una vez más lo poco que les interesa el país a ambos, especialmente a Otárola, que aunque sea por decencia, ya debió haber renunciado hace tiempo. A esto súmenle que esta información no ha salido en ningún medio masivo, solo en independientes. La prensa masiva una vez más demuestra que está vendida a la derecha y que solo investigan y joden cuando quien tiene el poder no le gusta a sus dueños. ¿Sabías que Alberto Otárola tiene un pasado oscuro? Como algunos recordarán, Otárola fue ministro de Defensa de Humala en el 2012 y durante su gestión ocurrieron actos muy lamentables. El 9 de abril del 2012 hubo un atentado narcosenderista en el Braem, donde estos secuestraron a 36 trabajadores de la empresa TGP en Quepachiato de la Convención Cusco. La respuesta de Otárola y Humala fue la Operación Libertad. De acuerdo con el libro de Marcos y Fuentes, la operación consistió en mandar a policías inexpertos a tratar con los senderistas e incluso a estos se les dijo que solo estaban yendo a entrenar. Los engañaron. Además, durante la operación, 3 policías bajaron en helicóptero a la selva y en el momento de descender fueron atacados por senderistas. Uno cayó en combate y los otros 2 fueron abandonados a su suerte por el gobierno en medio de la selva. Pasaban los días y los policías y militares no lograban vencer, al contrario, iban perdiendo, y para que los trabajadores fueran liberados, todo indica que la empresa tuvo que pagar un rescate por su secuestro. Como saldo de la operación cayeron 8 policías, se tuvieron más de 20 heridos y no cayó ningún senderista. Sin embargo, el gobierno y Otárola dijeron que la operación fue impecable. Además, 17 días después de terminada la operación, apareció con vida y herido uno de los 2 policías abandonados luego de atravesar la selva por su cuenta, y el otro fue encontrado sin vida por su padre luego de que él solo, sin apoyo del gobierno, se adentrara en la selva a buscar a su hijo. A pesar de eso, el gobierno dijo que la policía hizo una búsqueda intensa para encontrarlo. Por este escándalo y el fracaso de la operación, Otárola y el ministro del Interior tuvieron que renunciar antes de que el Congreso lo censurara por incapacidad, falta de liderazgo y estrategia. Como ven, esta no es la primera vez que Otárola trata de ocultar la verdad o que demuestra su incompetencia como ministro. Por eso no sorprende su comportamiento actual. Incompetente y mentiroso antes y ahora también. Pero esto no es lo único oscuro en su pasado. Este viernes el periodista Eloy Marchán ha revelado que Otárola ha sido denunciado hasta 4 veces por sus exparejas por maltrato físico y psicológico e incluso tiene problemas respecto al pago de la pensión de alimentos de sus hijos. Para esto hay que tener en cuenta que Otárola tiene 5 hijos de 4 parejas diferentes. Pero en su declaración jurada de intereses para trabajar como ministro, él solo ha reconocido a 2, y justo uno de los que no ha declarado tiene una tía que acaba de ser contratada en el Ministerio de Trabajo como asesora por más de 15.000 soles mensuales. A esto también se le llama corrupción. Ese es Alberto Otárola, una persona claramente incompetente para su cargo, que oculta la verdad, que tiene denuncias de maltratos y que ni siquiera es capaz de reconocer a todos sus hijos en su declaración jurada. Esa es la persona que Dina Boluarte ha escogido para ser PCM. Por eso no sorprende cómo ha actuado hasta ahora en el cargo. Esto demuestra una vez más lo poco que les interesa el país a ambos, especialmente a Otárola, que aunque sea por decencia, ya debió haber renunciado hace tiempo. A esto súmenle que esta información no ha salido en ningún medio masivo, solo en independientes. La prensa masiva una vez más demuestra que está vendida a la derecha y que solo investigan y joden cuando quien tiene el poder no le gusta a sus dueños.